Bienvenidos a este octavo ya desayuno de legales del año. Nada, en este desayuno de legales vamos a hacer un tema que se llama KYT, que es Conoce tu transacción. Y para este desayuno de legales tengo el gusto de estar con Luciano Paradín, que es experto en ciberseguridad, auditoría y es perito informático. Y también con Matías Ezequiel Carballo, especialista en investigaciones de activos virtuales. Así que nada, muy bienvenidos. Muy contenta de estén acá. Este tema es un tema complejo, un tema que da mucho para hablar y que hoy en día cada vez se ha adelantado mucho más en lo que son herramientas de trazabilidad. Así que la idea es hablar un poco de la teoría y mostrarles esa existencia de estas herramientas. Así que ahí le paso a Luciano que nos va a compartir pantalla. Bueno, Estamos- bienvenidos a todos y ahí arrancamos la presentación. Bueno, un gusto, un placer estar en el espacio junto con Mati. Bueno, ahí les comparto pantalla, denme un segundo y ya comenzamos. Ya les digo que si quieren pueden ir, nosotros vamos a hablar y a contar un poco, pero pueden hacer las preguntas en el chat y después yo las voy a ir levantando. Así que, bueno, como vamos a hacer un desayuno de Conoce tu transacción y que tiene que ver mucho con lo que es investigaciones, nada, vamos a empezar hablando un poco de la ONG tiene la clínica de orientación legal inicial para víctimas de estafas, en la cual les pueden escribir a legales@bitcoin.ar. Nada, y lo que vamos a hacer es les vamos a mandar un mail, hacemos una consulta online y la vamos a atender un grupo de profesionales. Somos todos abogados, excepto Luciano, que es nuestro perito informático estrella. Nada, que nos ayuda y ahí lo que podemos hacer es un poco esto que vamos a hacer ahora, que es entender la ruta del dinero, ¿no? Dónde fueron las transacciones. Así que, nada, y si querés pasar de slide, Bueno, eh, Gaby, si querés voy arrancando, si dale, te parece. le paso la palabra. Bueno, bueno, de vuelta, bienvenidos a todos. Un poco ahí Gaby comentaba qué es lo que vamos a tratar. Ahí en el slides tenemos la separación de los temas que vamos a estar viendo. Junto con Mati vamos a estar comentándoles cada uno de estos temas. Vamos a arrancar con algunos conceptos básicos en el ecosistema blockchain, cripto, ¿sí? Las herramientas de trazabilidad que hoy son las más conocidas. Incluso vamos a mostrarles una herramienta open source que cualquier interesado o cualquiera de ustedes que quiera ingresar se puede crear una cuenta de usuario sin ningún problema. Es una herramienta gratuita que tiene, la verdad, muchísimo potencial y, de hecho en la ONG Mati también la usa, así que ahí veo que Mati está sintiendo. Así que sí, vamos a mostrarle, vamos a un poco ya ir terminando con eso y finalmente Mati les va a contar el hackeo de Bybit, que en lo personal, yo en otra charla algo ya escuché, pero a mí me parece súper interesante. Así que bueno, un poco todo eso. Vamos a ir viendo. Bueno, les pido, cualquiera que quiera hacer alguna consulta, algún comentario, por chat o bien pueden abrir el micrófono y lo vemos, no hay ningún inconveniente. Digo, levanten la manito, no nos hablan el micrófono todos juntos. Sí, por Sí. favor. Bueno, vamos a arrancar. A ver, acá por ahí si alguno quiere intervenir o quiere participar, al contrario, vamos a tratar también de hacerlo un poco colaborativo. A ver, ¿cuántos de los que estamos acá, si quieren levantar la mano incluso, vamos a hacer un juego? Somos 47, bueno, menos nosotros tres, 44 por ahora. ¿Cuántos de los que estamos acá escucharon de alguna estafa en cripto? ¿Alguna estafa conocida? En la tele, leyendo, redes sociales. Si quieren levantar la mano, vamos para tener una idea del porcentaje de participantes que escucharon en algún momento. Bueno, van Hay sumando. personas que levantan la mano tanto virtual como también en la cámara, así que las dos son válidas. ¿Eh? Hay varias personas ahí participando, así que... Bien ahí, bien ahí. Bueno, varias. Bueno, veo que en el chat también están comentando. Bueno, de todos los que, a ver, de los que levantaron la mano, pero de los que no levantaron la mano también, ¿cuántos escucharon que los fondos una vez que pasan por cripto ya no se pueden recuperar o es muy difícil, pero pensemos en no se pueden recuperar? ¿Cuántos? Incluso nosotros también, ¿eh? Estamos bien, Claro bien. que sí, eso siempre se escucha, eso no hay duda.
Mati, vos en las charlas también, eso es una de las primeras consultas, preguntas que te hacen, calculo. Sí, 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 es el típico, o sea, cuando vos decís, no, el dinero fue a cripto y lo escuché decir inclusive la justicia, ahí ya nosotros perdemos el rastro y ya nos seguimos porque, y no, al contrario, es lo más lindo porque ahí es donde está la transparencia de la blockchain y es donde justamente se puede ver todo, se puede seguir desde los orígenes, entonces nada, es como de acá en adelante todo y de acá para atrás también. Entonces, nada, eso es lo lindo de la blockchain y del KYT, ¿no? Totalmente, totalmente. Como bien vos decís, Mati, muchas veces lo mejor que nos puede pasar es que justamente una transacción la tengamos que seguir en blockchain. Obviamente, vamos a buscar información que sea de utilidad para la investigación, pero en muchas ocasiones es lo mejor que nos puede pasar. Incluso cuando operamos o cuando a alguien le ocurre una estafa financiera, los movimientos muchas veces tenemos que hacer la denuncia, tenemos que hacer el reclamo. Pasa a un área de investigaciones de fraude, ¿sí? Que analiza ese movimiento, ese desconocimiento. Bueno, acá, como bien decía Mati, lo que incluso cada uno de nosotros podemos hacer es ir a verificar en todo momento esa transacción y hacerle seguimiento para atrás y para adelante, que eso no es menor. Es un cambio, podemos decir, de paradigma en lo que estamos acostumbrados a ver tradicionalmente. Bueno, básicamente lo que vamos a estar viendo es esto de la ilusión de privacidad, de que todo lo que pasa por blockchain, las transacciones son anónimas. Bueno, no vamos a hablar de anonimato en blockchain, sino de pseudo-anonimato, ¿sí? Hay puntos de contacto donde vamos a hablar de algunos conceptos de billetera, de funciones hash y básicamente del hash que tiene cada transacción, pero básicamente vamos a hablar de pseudo-anonimato. Vamos a buscar, esto ya me pongo un poquito técnico, no es la idea, pero se los menciono. Todo lo que ocurre en la blockchain se llama información on-chain, o sea, sobre la cadena, ¿sí? Todo lo que ocurre fuera de la cadena se llama información off-chain. Bueno, vamos justamente a tratar de identificar puntos de contacto en la cadena que nos permita llegar a información que está fuera de la cadena. Por ejemplo, puntos de contactos con exchange, que ahí sí tenemos, o sea, los exchange nos solicitan identificación, el famoso Know Your Customer. Bueno, Mati, uno de los temas que va a empezar a hablar es el KYT y la diferencia con el KYC. ¿Sí? Bueno, vamos a ir arrancando. Quedó ahí un par de manos levantadas, no sé si del ejercicio anterior alguno quiere hacer una consulta antes de avanzar. Ahí la bajaron. Sí, ahí Estoy en está. el ejercicio. Bien, bien, ahí está. Bien, bien. Vamos a arrancar. Bueno, vamos a arrancar con algunos conceptos poquito teóricos y para un poco allanar el camino y aclarar de qué estamos hablando cuando vayamos a ver las herramientas, ¿sí? Bueno, billeteras de criptomonedas, básicamente esto para que un poco lo conozcan, si alguno ya lo conoce, ya lo utilizó, pero bueno, un poco para refrescar ese concepto. Bueno, las billeteras de cripto básicamente son un software que nos permiten interactuar con una determinada blockchain. Nos van a crear todo lo necesario para que podamos operar en una determinada blockchain. Tengan en cuenta, sí, que los fondos no están guardados en su billetera, están guardados en la blockchain. Por lo cual, ustedes, ejemplo, es un software básicamente, incluso hay instalaciones que se crean en los navegadores, crean una cuenta, sí, ahora vamos a ver los tipos de billeteras que hay, y ustedes incluso, si esa computadora se les pierde, se les rompe, lo que sea, ustedes pueden recuperar esa billetera con una medida que ahora vamos a ver que es la frase semillas, ¿sí? Que es lo más importante cuando ustedes operan con una billetera propia, ¿sí? Esto es muy importante, ahí un poco lo dejamos en el slide. Cuidado que la billetera no almacena cripto, ¿sí? Se guardan en la blockchain. Eso es un tema bastante común y a veces presta confusión, ¿sí? Vamos a hablar de tipos de billetera, ¿sí? Vamos a arrancar de las billeteras que no tenemos la custodia de los fondos hacia la custodia total y, bueno, alguna medida de seguridad que incluso puede agregarse en el caso de las billeteras, ¿sí? En la parte, incluso las billeteras, ya para empezar a mencionarles, las billeteras de los exchange, alguno de acá, a ver, de vuelta, ejercicio de manito. ¿Alguno de acá operó con Binance, Satoshi Tango, Lemon, Buenbit? Manito, ahí Mati, veo bien, manito, manito, manito. Perfecto. Bueno, creo que los que hayan operado con cripto, esto es una opinión, entiendo que no sé si Mati y Gaby van a sentir.
La gran mayoría entramos, porque a mí me pasó cuando empecé ya hace mucho, 2016, 17, empezamos por los exchange, o sea que es lo más conocido. Y a Ujú. nivel de practicidad y facilidad de uso, los exchange están diseñados para que podamos operar de forma fácil, ¿sí? Eso es lo principal. En mi caso, por ejemplo, no entré por Exchange porque justamente entré por la Faucet, entonces era como que me había instalado un par de billeteras privadas y fui recolectando moneditas que eran el tiempo donde regalaban muchas monedas, entonces era como fui recolectando y después ya cuando quise empezar a comprar o intercambiar y demás, ahí recién me pasé al Exchange. Pero sí, digamos, la mayor cantidad de gente, la rampa de entrada siempre va a ser el exchange porque te permite hacer ese exchange o cambio entre justamente el dinero fiduciario, o sea, las monedas, el peso, dólar, euro y demás, a las monedas, a los activos virtuales o criptomonedas como los conocemos la mayoría. Sí, ahí es importante decir que mucha gente cuando habla de tipos de custodia dice en realidad el exchange, nosotros le decimos que es una billetera custodia, en realidad no es una billetera, o sea, hay mucha gente No. que dice ni siquiera es una wallet, porque Claro. para que sea una wallet, lo que almacena la wallet son las claves privadas, que es lo que me va a permitir mover los fondos. Entonces, y si vamos al origen de cripto es vamos al paper de Bitcoin, es transmitir valor a través de Internet sin necesidad de intermediarios. El exchange termina siendo ese intermediario, con lo cual vos no estás operando directamente, sino le estás depositando la confianza a ese tercero, que no está mal, porque obviamente es una gran puerta de entrada, porque es mucho más fácil, es más parecido a lo que uno conoce. Pero bueno, es importante entender que en realidad yo ahí no tengo cripto, sino lo que tengo es un derecho contra el exchange, un derecho personal, pero no es que tengo ahí mis claves privadas, sino que le estoy dando esa custodia a este tercero de confianza. Entonces, esa es como la diferencia entre tenerla yo en una billetera autocustodia o dárselos al exchange. Ninguna de las dos está mal, o sea, nos ha pasado en un montón de charlas que gente dice, yo no quiero ser mi propio banco, tengo miedo de perder las claves, y está bien y es válido, solo que es importante entender las dos diferencias y saber que ambas tienen riesgos. Totalmente ahí, y Gaby y Mati, buenísimo ahí los aportes de los dos, que a mí en lo personal me pasó también cuando empecé a operar, que era muy complicado conseguir a alguien que te pudiera vender. Por lo cual, en mi caso, tuve que ir a Rapipago, me acuerdo, a depositar fondos, perdí el 2% de lo que quería invertir y a las 24 72 horas me lo depositaron, creo que eran, no sé si en Buenbit o dónde, Eh, en cuál de los exchange. Bueno, Era la típica ahí rampa acá en Argentina o en Bit. era típica, e incluso te cobraban ya el 2,5 te lo Te sacaban, me acuerdo, era un sacudían. montón. Sí. Así que bueno, avanzando un poquito ahí con incluso lo que veíamos recién, las billeteras de los exchange, esto de que no somos dueños de las cripto, incluso el exchange es dueño de esas criptomonedas porque no tiene las claves privadas. Ahora vamos a ver la frase secreta que genera la clave privada. Ahora les voy a contar un poquito de eso. Pero yendo a la autocustodia, donde cada uno de nosotros podemos ser nuestro propio banco, ¿sí? Cada uno puede crear una billetera, descargarse un software, pero en este caso somos dueños y responsables de nuestra seguridad. La principal diferencia es que las claves las tenemos nosotros. Cuando generamos un tipo de billetera de software o le agregamos una capa de seguridad, las billeteras de estilo de hardware, Trezor, Ledger, si escucharon, le agregamos una capa de seguridad y en todo momento somos dueños de nuestros fondos. Si no tenemos un intermediario ahí que nos gestione esas cripto, sino que nosotros somos los dueños de las criptomonedas. El famoso Not Your Key, Not Your Coin aplica a los exchanges. No son tus claves, no son tus criptomonedas. En el caso de la autocustodia, en realidad son nuestras claves, son nuestras cripto. Pero eso conlleva también una responsabilidad, ¿sí? Tenemos el riesgo de que podamos sufrir algún tipo de eventual ataque que nos quieran realizar y podemos ceder en algún momento. Ahí veo Marta, que incluso es una de las consultantes de la ONG. Obviamente, si vamos a la base de la pirámide, experiencia de usuario, facilidad de uso, podemos operar de forma muy rápida, sencilla. ¿Sí? Si vamos arriba, ¿sí? Tenemos ahí, quizás no tenemos tanta experiencia de usuario, es un poquito más complejo, pero sí la seguridad la aportamos nosotros. Es un tema no menor. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito. Bueno, billeteras con autocustodia, vuelvo un cachito atrás, la parte superior de la pirámide.
Básicamente, acá lo que planteamos es qué es una frase semilla, si la podemos o la debemos compartir, si alguien nos la solicita, qué es un address, la misma pregunta. Pero vamos al proceso. ¿Sí? Acá en la imagen está resumido el proceso, pero básicamente la billetera lo que hace, cuando instalamos una billetera en nuestro equipo, en el celular, lo primero que va a mostrar al crear una cuenta son 12 palabras, ¿sí? Que es lo que se conoce como frase semilla o seed phrase. Que eso, la analogía, al menos me pasa cuando en alguna charla o clase incluso de la facultad, lo que suelo, en la analogía, lo primero es como que el banco te asigne automáticamente una contraseña que es única y que te identifica a vos de forma unívoca, ¿sí? En blockchain es lo mismo, la billetera te va, la misma analogía, me refiero. La billetera te va a crear automáticamente una frase de 12 palabras en forma aleatoria, 12 palabras separadas en inglés, y eso va a ser lo que a cada uno de nosotros nos identifique en blockchain. Es lo primero que nos va a aparecer y es lo que nunca tenemos que compartir. Jamás, si nos piden mediante cualquier tipo de mecanismos de obtención de datos, ya sea reciben un correo y les solicitan por medidas de seguridad ingresar su frase semilla, reciben un mensaje de texto, lo llaman, se hacen pasar por asesores, que vamos a ver incluso algunos casos ahí un poquito más adelante que están relacionados con esto, pero nunca, nunca tiene que compartir su frase semilla. Es como que no tenga que compartir los datos de su tarjeta de crédito, esto es lo mismo, ¿sí? Porque esto es lo que le da a ustedes la autoría y el no repudio, la autoría de la cuenta en blockchain y el no repudio de las transacciones. ¿Por qué? La frase semilla termina generando lo que se conoce como clave privada. Eso es internamente lo hace la billetera, ustedes no tienen que ver nada de eso. Ustedes ahí no necesitan conocer eso, se los contamos para que lo sepan. Internamente la billetera con eso genera lo que se conoce como clave pública y finalmente termina generando lo que se conoce como address, que ahí veo que sí, en el gráfico tenemos un ejemplo de address. El address, la dirección, es lo que a ustedes los identifica públicamente en blockchain. La analogía, el CBU. CBU es su cuenta bancaria. Si operan con algún banco, fintech, o el CB larga U o CB corta U. Es la analogía. Lo primero que les tengo que decir, ustedes si van a recibir fondos de otra persona, ustedes tienen que compartir su address, su CBU para que les transfiera desde la otra dirección. Pero de vuelta, la frase semilla nunca la tiene que compartir. Eso es un tema que siempre remarcamos y es súper importante. Por más psicología que les hagan, engaño, no sé, los contacten y les prometan cualquier cosa o los amenacen que su cuenta fue bloqueada, no, nunca. ¿Sí? Bueno, ¿Puedo preguntar algo? sí, Marta, por Bueno, supuesto. buen día, buen día. Buen día, ¿cómo Bueno, estás? ya saben mi caso tan especial y terrorífico. Cuando yo abro después, desde el 23 que no abría mi 3 sorté, me dice actualizar, actualizar, actualizar. Y en un momento, mi aparatito de 3 sorté sí me pide la frase semilla. Bueno, ¿Está? Marta, a ver, Me la pidió el aparato, yo no la sí, tecleé y la puse en la computadora, es distinto. Entonces la puse porque digo, después de tantos años, 2 años y pico, de no abrirla nunca, digo, me pareció razonable. Desapareció todo. Ahí igual lo que te pedimos es cuando termine el desayuno lo vemos puntualmente con vos, porque si no, no Está, vamos pero a yo llegar a quería ver. dar un ejemplo, ¿viste? Dale. sí, sí, Dale, gracias. Marta, lo No vamos a ver sé. cuando terminemos ahora en un Vos ratito. quedate conectada. Sí, 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 sí. sí, Pero bueno, sí, algunas de las gracias. recomendaciones, Marta, algunas de las recomendaciones del final pueden o no tener que ver con tu caso, tenemos que escucharlo más a detalle, pero bueno, está bueno que lo traigas un poco a la clínica para incluso sobre el final hacer algunas recomendaciones cuando veamos los casos de las estafas de las presuntas o eventuales o los consultantes que recibimos No, en como la clínica. hablabas de la frase Ahí, semilla, yo perdón. quise poner Sí, ese ejemplo que me tocó justamente a Es mí. llamativo el caso igual de Marta, porque que la misma billetera te pida la frase semilla así, porque sí, es raro. Algo tuvo sí. que haber ahí. Es lo que queremos justamente, pero sí, totalmente, Mati. Es un caso a ver, lo primero para todos, para Marta en específico, pero para todos en general los que estamos, siempre que les pidan la frase semilla, bajo cualquier condición, circunstancia, nunca la tiene que compartir. La principal analogía es cuando lo llaman y les piden, me ha pasado, en el último tiempo me pasó, que me hacen un cuentito, me llaman por teléfono, que me van a reintegrar por promociones de un banco y no sé cuántas cosas más.
y cuál es el final del cuentito, me terminan pidiendo para hacer el reintegro que tengo que ingresar mis datos bancarios, mi número de tarjeta de crédito. O sea, el cuentito está todo, incluso hay gente que hasta, hay equipos que trabajan en armar y diseñar todo un engaño, incluso hasta tienen mecanismos de experiencia de usuario para que uno se sienta, o sea, entre en confianza, Que pero se vea nunca. lindo. Que se vea lindo, Mati, o sea que no, eso es, la verdad que es tremendo. Pero siempre en ese caso ustedes tienen que ponerse frío, nunca, jamás. Y después está la otra que es buscan la urgencia y la necesidad de la gente, que es cuando te dicen, no, mirá, están moviendo tus fondos, los congelamos o están haciendo una compra, los congelamos, pero para saber tu verdadera identidad o autoridad de la billetera, necesitamos que nos mandes tal cosa. Y ahí ya, Ya donde está. diste eso, fuiste, perdiste todo. Totalmente, totalmente. Bueno, volvemos un poquito acá a la presentación para mencionarles otro punto que nos parece relevante, que incluso ya acá empezamos con el concepto de billetera, que es una billetera. Cuando hagamos el rastreo, la trazabilidad, cuando vean el concepto ahora en 5 minutos con Mati de KYT, vamos a necesitar, una de las cuestiones que vamos a necesitar es las direcciones, las billeteras, del origen, del destino, eso es una de las cuestiones que vamos a necesitar. Pero acá la analogía es, yo si ustedes tienen el CBU de origen y el CBU de destino, y ejemplo, no tienen el monto o la fecha en que hicieron la transacción, les va a dificultar, digamos, hacer la trazabilidad porque van a tener que empezar a ver todos los movimientos. ¿Qué tenemos en blockchain justamente? Lo que se conoce como funciones hash. Lo cuento en general y en lo particular de cada transacción. Para que tengan un poco una idea del concepto general de cómo funciona blockchain cuando registra transacciones y también otras cuestiones que no son transacciones, sobre todo vinculadas a lo que se conoce como DeFi o finanzas descentralizadas. Pensando en una transacción, cada transacción va a tener un cálculo, se les va a realizar un cálculo matemático, la blockchain, ¿sí? Ese cálculo matemático es lo que se conoce como función hash, que básicamente lo que hace es tomar un dato de entrada y transformarlo en un dato de salida, que se conoce como el dato resumen, ¿sí? Que básicamente en el dato de entrada vamos a tener una serie de información, la billetera de origen, destino, la fecha en que hicieron, el monto de esa operación y otros datos que no vienen al caso, pero todo eso va a terminar generando lo que se conoce como el identificador de la transacción, el TX hash, el hash ID, lo pueden escuchar con nombres similares, ¿sí? Incluso, si quieren ir un poquito más allá, no es foco de un poco de la charla, pero la información en blockchain se organiza en bloques, ¿sí? Cada bloque, cada transacción tiene un identificador, pero incluso todas las transacciones que se guardan en ese bloque todas tienen un identificador. En blockchain es muy técnico, pero las transacciones se van agrupando en forma de árbol, árboles de Merkle se conoce, hasta llegar a un hash superior, que es el hash, digamos, principal de ese bloque. Bueno, eso es cómo se agrupa la información. Ustedes no van a necesitar nada de eso para rastrear una operación. Van a necesitar el identificador de la transacción, que es este famoso TX hash o hash ID, ¿sí? Bueno, creo, Mati, ahí ya arrancamos con KYT. Eh, Exactamente, bueno, y ahora viene eh, lo interesante, ¿no? Porque, ¿qué es esto de el KYT o conoce tu transacción? Van a ser justamente esas técnicas que nosotros vamos a hacer para conocer la información de la transacción y además de eso son medidas justamente que están recomendadas por las diferentes entidades de regulación en relación a todo lo que son los activos virtuales para prevenir el lavado de dinero, justamente. Entonces, ahí es donde nace esto de el KYT. Y es eso, es conocer bien la información que tiene cada una de esas transacciones. Es decir, ver eso que nos decía Lucho de quién es el que envía, quién es el que recibe, cuánto es lo que envía, cuánto es lo que recibe. Siempre cuando uno ve el dinero que sale y el dinero que llega al otro lado, siempre va a haber una diferencia. ¿Por qué hay esa diferencia, sí? Porque justamente uno cuando hace una transferencia tiene que haber una comisión, un cobro que a nosotros nos hacen para poder hacer el uso de esa red. Entonces, toda esa información y obviamente también lo que hay que tener en cuenta es la fecha y el horario en el que se hace. Y punto no menor acá también es justamente el tema de el cambio horario, porque dependiendo la aplicación que ustedes usen para revisar, que ya vamos a ver cuáles son las aplicaciones que se pueden utilizar,
lo que van a ver es, a veces van a ver el horario en UTC-3, que es el horario nuestro, o en UTC 0. Y ahí es donde hay que ver, bueno, listo, dependiendo a quién yo tengo que informar. Si yo le tengo que informar a la justicia argentina, obviamente le voy a dar el horario de acá. Pero si yo le tengo que solicitar información a un exchange que está fuera de nuestro país, tengo que pasarle el horario de UTC 0. Entonces, nada, esas cosas hay que tener en cuenta. Y obviamente acá lo que vamos a hacer es el análisis no solo de una transacción, sino también dependiendo de si hay que conocer para adelante, es decir, hacia dónde fueron los fondos, o hacia atrás de conocer, bueno, de dónde vienen los fondos, por qué esta billetera recibió fondos de esta entidad o envió fondos a esta entidad. Entonces, esas cosas son las que se revisan justamente en el KYT. Si querés pasar. Ahí está. Y bueno, ahora tenemos la diferencia de qué es el KYT y el KYC. El KYC, para los que no lo reconocen como tal, que es el de conoce tu cliente, es esa validación que nosotros hacemos cada vez que queremos crearnos cualquier tipo de billetera. Es decir, cuando nosotros nos queremos abrir una cuenta en un banco virtual o una billetera virtual, como ser, por ejemplo, Mercado Pago u otros, a nosotros siempre nos piden que subamos nuestro documento de frente, del otro lado, después que hagamos una fotito, un video, moviendo, cerrando la cara, todas esas cosas, bueno, esas son medidas de conocer a tu cliente, no solo por los datos que nosotros tenemos, sino por quiénes somos, ¿sí? Que sería la persona, y también por qué lo que sabemos, que esa es la tercer parte de él, conoce tu cliente, es decir, bueno, yo sé que hace tantos años viví en tal lugar o tuve cuenta en tal banco. Entonces, esas cosas también a nosotros nos pueden pedir. Son tres tipos de medidas para conocer a tu cliente. Y obviamente la diferencia con la transacción, que acá uno no tiene a una persona como tal, sino que justamente uno va a ver el flujo que hubo en la blockchain con ya sea una transacción o una dirección puntual que yo quiera saber ese destino de los fondos o la recepción de fondos. Entonces ahí está esa gran diferencia que en el uno yo trato de conocer a las personas y en el otro yo trato de conocer los movimientos que se hicieron con las billeteras. Ahí, Mati, te puedo complementar una cosita. Sí. Quizás no, en una investigación, ¿sí? Una de las mejores cosas que nos puede pasar es que la transacción haya derivado en un exchange, ¿sí? Y que ese Sí. exchange haya solicitado, como bien dijo Mati, el KYC. ¿Por qué? Ustedes pueden, mediante oficio, la justicia, solicitar al exchange, ¿sí? Información de esa transacción, informando la dirección de origen, de destino, el hash ID, y bueno, incluso hasta el monto, el timestamp. Y la respuesta al oficio del exchange puede ser información que sea de utilidad para la investigación. Pueden informarle, bueno, le van a informar el nombre y apellido del titular de esa cuenta en ese exchange. Le pueden incluso también informar datos como la dirección que tiene registrada, el teléfono. Quizás con el teléfono, incluso, pueden tomar ese teléfono, pueden generar un oficio a una de las telco, empresa de telecomunicaciones, y ver si coincide la titularidad del teléfono registrado con la titularidad de la cuenta en Binance. Y después incluso con el nombre del apellido pueden sacar un Gnosis y con el Gnosis ya toda información que les permite avanzar en la investigación, incluso una eventual orden de allanamiento a la persona que está involucrada. E inclusive los exchange te permiten conocer el KYC de las personas, que ahí es donde también está bueno porque a vos te terminan dando inclusive una foto del documento y la foto con la que persona validó su cuenta e inclusive podemos ver con las que se rechazaron, porque esa también es la otra. Y dato no menor, esto todo siempre en un mundo ideal cuando el exchange es colaborativo y responde a las autoridades del país, ¿no? Porque yo puedo tener un exchange que si bien tiene KYC y está regulado en diferentes países y demás, pero cuando Argentina se lo pide no le da ni tronco de noticias. Entonces, nada, ahí es donde eh, tranca, en el caso de nosotros, la investigación,
o nosotros tenemos que andar buscando otro caminito para poder decir, bueno, listo, por acá podemos ir, por acá no. Sí, Mati, incluso esto lo diste también por entendido, pero acá tengan en cuenta cuando hablamos de exchange, son exchange que operan en todo el mundo, no solamente en Claro. Argentina. Por lo cual la complejidad es esa también, que quizás se le solicite información, como bien decía Mati, a exchange que incluso no quieren aportar información, o otros que sí, pero también va a depender del exchange si es conocido. Obviamente está afuera, pero si es conocido, Binance, por ejemplo, va a responder más rápido. Pero hay otros exchange, por ejemplo, creo que MEXC, a veces no suelen responder. Y muchas veces quienes realizan estos ataques conocen que esos exchange no comparten información y pasan a propósito por ahí. Incluso, como bien dice Mati, la información que pasa por los exchange, eso sí no queda registrado en la blockchain. Y ustedes necesitan preguntarle al exchange todo lo que pasó en forma posterior. Es información que se conoce, como decíamos, off-chain. O sea, esa información no está en blockchain. Ustedes sí pueden ver el punto de contacto, pero no van a ver todo lo que pasó después. Claro, inclusive ahí tiraron un comentario de que es relativo eso de los exchange, porque a veces los más conocidos son los que menos ayudan. Un claro ejemplo de eso para nosotros, por ejemplo, es Kraken. Kraken es un excelente exchange, súper grande, conocido y todo lo demás, pero no te colabora, no te responde lo que uno le pide. Entonces, nada, ahí es muy cierto lo que dicen. Nada, por eso decía siempre en el mundo ideal de que colaboren y no solo tengan el KYC y demás, sino que también te brinden esa información. No, y aparte que ese KYC sea robusto, porque también a veces hay muchos casos que tienen cuentas mulas o hay suplantación de identidad, entonces Sí. cuando te dan ese KYC, finalmente no resulta ser la persona que generó el ilícito, el robo. Claro, claro, claro. Eso también va a las medidas de seguridad que tenga el mismo chain o servicio en relación a la validación verdadera de los datos del KYC y no que sea solo una fotito, un video y capaz inclusive cambiaron la foto del DNI para que después lo validen, ¿no? Sí, con IA cada vez eso lo estamos viendo más seguido. Sí, tal cual. Totalmente. Ahí, Mati, si ¿Pasamos? querés, si querés Sí. comentar y proyectamos, si querés proyecto alguno de los Sí. exploradores de cadena. Bueno, yo les voy explicando mientras justamente Lucho va a ir mostrándoles algunos y después vamos a ir pimponeando en eso. ¿Qué son los exploradores de cadena, sí? O los explorers justamente, que van a ser estos software o programas, herramientas que nosotros vamos a tener para poder justamente revisar las diferentes blockchains, ¿sí? Hay exploradores de bloques creados para una blockchain en específico, hay exploradores de bloques que están creados para mostrar diferentes cadenas de bloques o blockchain. Entonces, eso es súper interesante. Después tenemos otros exploradores de bloques que van a tener la información eh, puntual de la blockchain y hay otros que recolectan información, que son los más conocidos como exploradores de inteligencia, que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, nada, ¿qué es lo que nos permite ver a nosotros estos exploradores de bloque? Toda la información justamente, desde el bloque, como les contaba Lucho, que es lo más grande, digamos, que es la cadena está formada por diferentes bloques, que a su vez dentro tienen diferentes transacciones, una debajo de la otra, ¿sí? O una sucesiva a la otra. Y después, obviamente, dentro de la transacción nosotros vamos a tener las direcciones de entrada, direcciones de salida. Bueno, todo eso nosotros podemos hacer. Acá en este caso, ¿querés mostrarle primero la de Ethereum, si querés? O le hablo directamente de blockchain, como vos quieras. Sí, encima, si querés, comento, ahí no abrí la de mempool.space también, Sí, que puede ser de utilidad. Bueno, la de ahí lo Ethereum, abro mientras yo. dale, dale, dale. Bueno, acá esto es un explorador de cadena, ahí como bien comentaba Mati, acá básicamente lo que podemos hacer es buscar por dirección, por address,
la de ustedes o la de cualquier persona. Esto es muy importante que no se limiten a buscar, pueden consultar información de cualquier billetera que ustedes conozcan. Que acá empieza el tema bueno, de que la información está pública y disponible para cualquiera. ¿Sí? Estos son datos crudos. Esto sí, como bien decía Mati, no hay ninguna inteligencia atrás de estos datos. Son datos crudos. Después vamos a ver las herramientas en unos minutos. Bueno, ustedes pueden buscar por address, por el hash de la transacción, por el número de bloque en el cual está la transacción, por bueno, no es cuestión del desayuno, pero bueno, un token, o sea, es algo que identifica, es un token criptográfico, representa algo, eso tiene una dirección, un contrato, pueden buscar a través de esa dirección de ese token también, o lo que se conoce como domain name o NS en Ethereum, que es un alias, lo más parecido en el mundo real es un alias. Hay incluso billeteras que en lugar de la billetera tienen atrás un alias, que es de vuelta lo mismo que un alias de un CBU en lo bancario, ¿sí? Acá incluso ustedes pueden, a ver, entremos así, lo vemos en vivo esto, ¿no? Pueden ingresar a un bloque, ¿sí? Ay, que me está molestando el Ah, compartir sí. pantalla arriba. Sí, eso me... Bueno, acá ustedes, por ejemplo, tienen el número de bloque. Acá todavía, aparentemente todavía no se finalizó bloque. El timestamp de cuándo se empezó a crear. Acá ustedes tienen el número de transacciones y bueno, los contratos que ejecutó, los smart contracts que ejecutó en Ethereum. Recuerden que blockchain, Ethereum, dos proyectos distintos. Blockchain, transacciones P2P de cripto. Ethereum es la primera blockchain programable en la cual se puede construir. Primera diferencia y más importante. ¿Sí? Incluso entremos a las transacciones. ¿Sí? Acá me va a pedir Ahí, mientras tanto, permiso. aprovechando, Silvia hizo una pregunta interesante en relación a cuando, como acá no hay mucha fortaleza en lo que es la parte legal, digamos, no hay leyes muy específicas que hablen de el tema de los fraudes y demás en relación a la colaboración internacional. Y en realidad sí, porque justamente nosotros estamos adheridos al convenio de Budapest, que justamente es un convenio donde se busca la prevención de diferentes delitos cometidos en cibercrimen, justamente, y dentro de eso obviamente entran los criptoactivos. Y entonces no solo los exchanges están obligados por los países o por el mismo convenio de Budapest que firmaron muchos países, sino que también está esa colaboración internacional que permite este convenio, que es justamente si yo como país no puedo pedirle información al exchange, lo que hago es pedirle a un país que esté dentro de, por ejemplo, Europa, por dar un ejemplo, que es donde está registrado un exchange, y entonces ahí yo le pido a esa autoridad judicial de allá y ellos directamente tramitan y después me envían la información para que yo la pueda analizar. Eso existe, es permitido y ahí es donde por ahí son diferentes caminos que uno puede seguir para poder obtener la información que necesita. Entonces, a veces uno lo primero que va a hacer es apelar a esa colaboración del exchange, pero cuando no se consigue, directamente tenemos esas herramientas de poder activar el protocolo y pedir justamente por colaboración internacional la información a los diferentes exchanges. Así que eso es dato de color. Buenísimo, Mati, ahí lo que comentás. Bueno, volviendo un poquito acá lo que estamos viendo por pantalla, acá lo que pueden ver es el conjunto de transacciones que están guardadas en un bloque que entramos, esto en vivo, random, o sea, estamos viendo datos crudos en vivo, ¿sí? En tiempo real, ¿sí? Donde vemos que lo que está a la izquierda es el hash de la transacción, que es lo que veíamos hace un ratito. El método es el tipo de operación que terminó ejecutando en lo que se conoce como la Ethereum Virtual Machine. Acá hay distintos tipos de, no solamente envío de dinero, sino acá una transferencia, ¿sí? Bastante conocido, pero incluso pueden ver otras cosas que no sean transferencia. Mint, por ejemplo, se creó un token, se mintió un token, se creó un token, ¿sí? A ver si encontramos algo más, pero bueno, Uniswap, acá hay un contrato de un exchange descentralizado que intervino y acá alguien debe estar intercambiando un token, una cripto por un token por otro token, dependiendo, tendríamos que verlo en detalle. Abajo inclusive tenés un swap. Abajo, Ahí, bueno, ahí ahí está. está.
Ahí está, bueno, ahí está. Es lo que se ejecuta incluso cuando ustedes operan con un protocolo o una aplicación descentralizada. Bueno, volviendo un poquito, tenemos el número de bloque, tenemos el tiempo en que se ejecutó esa transacción y se grabó en el bloque, desde dónde, tengo la ventanita abierta acá, desde dónde se generó la transacción, lo que estemos haciendo y hacia dónde fue. ¿Sí? Esto es lo que decíamos hace un ratito como las adres, y acá van a ver nombres. Los nombres justamente son lo que se conoce como ENS o los alias, ¿sí? Como para hacer la analogía. Más Y bueno, el monto bien. y el fee que pagó la transacción. Esto es un ejemplo. No, acá no me quiero extender más, se pueden ver un montón de cuestiones más que incluso fuera del desayuno, pero a ver, si querés, Mati, podemos ver algo de, ¿te parece? Mempool, de Sí, blockchain. sí, sí. Sí, sí, querés Eso mostrarlo y de les Mempool. voy explicando. Fíjense lo lindo que tiene Mempool en este caso, que tiene una representación gráfica a lo que estuvimos explicando. Fíjense cómo desde la línea punteada hacia lo que es la derecha vamos a ver la blockchain como tal de Bitcoin, ¿sí? En este caso, solo de Bitcoin. Entonces, fíjense cómo representativamente está mostrando esos bloques, esos cuadrados que adentro en su interior tienen justamente todas las transacciones. Y de la línea punteada hacia la izquierda están todas las transacciones y bloques que están esperando a ser minado, que esto es algo fuera del desayuno, pero están esperando a ser minados para poder ser incluidos dentro de la blockchain en sí. Y fíjense cómo justamente ahí abajo, si querés mostrarlo, están las transacciones. Todos esos bloquecitos que estamos viendo son las transacciones que actualmente están en el primer bloque de la izquierda que estábamos viendo, que justamente están a la espera de ser confirmados para poder pasar a ser parte de la blockchain en sí. ¿Y qué pasa? Fíjense que esto es interactivo, o sea, se va moviendo, se va actualizando. ¿Por qué? Porque esto es como una apuesta de mientras más comisión vos pagas, más posibilidades tenés de entrar en ese bloque, ¿sí? Si vos pones una tasa de comisión más baja, tu transacción va quedando y quedando y quedando hasta que en algún momento sea la más cara o la que más le interesa a los mineros y ahí recién entra dentro de ese bloque y después es confirmado. Pero bueno, fíjense cómo ahí nosotros tenemos toda la información. Y si querés entrar a cualquier transacción de esos cubitos y le mostramos la información, cómo se ve, fíjense cómo acá tenemos justamente el hash de transacción, que es eso que dice transacción en grande, y al lado tienen una cadena de letras y números. Ese es justamente el hash, que es el que después adentro tiene toda la información, ¿sí? Fíjense que ahí nos dice, bueno, visto por primera vez hace 8 minutos, la tasa que pagaron, más abajo va a estar, bueno, listo. ¿Quién fue el que envió? ¿Quién es el que recibió? ¿O quiénes fueron? Por ejemplo, ahí fíjense que tenemos dos formas de verlo: las direcciones como tales, ¿sí? Y quién es el destinatario, o directamente como muestra más arriba con flujos de movimientos de direcciones que te lo hace como una forma más gráfica de verlo, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá nosotros tenemos diferentes formas de ver la misma información. Y obviamente me dice cuánto es lo que enviaron, cuánto es lo que se recibió, cuánto es lo que se pagó por eso. Toda la información está dentro de estos exploradores. Si querés mostrarle blockchain ahora, Mati, te hago una pausa, perdón, ahí, sí. chiquita, chiquita. Creo que nos vayamos de tiempo, ya veo que estamos ahí. No sé si Gaby nos va a decir apúrense, pues estamos medio. No sé, Ah, Gaby, cómo venimos. ¿Estamos bien? no, bien. Bien, No se bien. nos entraron a desconectar, así que evidentemente están atentos. Está interesante la charla. Bueno, bien, bien. Nosotros lo No, medimos, pero de repente la gente se empieza a bajar a la hora, pero venimos bien. está bueno, está bueno. No quiero hacer el ejercicio de la manito para levantar cuántos están prestando, pues, no levantar. Bueno, no lo hagamos, no lo hagamos. No, Mati, perdón, ahí justo alguien levantó. Esto para aclarar, Bitcoin por un lado, acá estamos viendo el Mempool Space o blockchain, estamos hablando de la blockchain de Bitcoin. Em, Cuando me tocó explicar a mí, hablar de Etherscan, es la blockchain de Ethereum. Tengan en cuenta que blockchain maneja un esquema de transacciones totalmente diferente a Ethereum. Vamos a lo sencillo. Ethereum es un esquema de cuenta bancaria. Entrada, envían saldo a otra persona, salida.
Bitcoin maneja un esquema distinto, se conoce como UTXO, es bastante Sí. complejo. Incluso acá Mati en lo que está mostrando, me parece que no da para entrar a detalle, pero es un esquema de billetes, de cambios que después se juntan y se envían. Bueno, solamente para aclararlo y mencionarlo, ya que ahora pasamos a blockchain. Inclusive si querés, bueno, en este caso no se va a poder hacer, pero uno puede ver de otra manera en un explorador de bloques como en otro. En esta transacción por ahí no tiene sentido, pero yo, por ejemplo, Blockchain, que es el otro que vamos a ver, me gusta mucho porque, por ejemplo, tiene un identificador diferente en el caso de justamente esto de el UTXO o el cambio, como se lo conoce justamente en el mundo cripto, que es justamente esto de, bueno, yo hago una transferencia y cuando tengo que transferir se envían todos los fondos que yo tengo en mi dirección, o si yo tengo más direcciones que pertenecen a la misma billetera, como el caso que vimos anteriormente, se van a agrupar para hacer la transferencia. ¿Y qué pasa? Si de ese monto al que yo quiero enviarle a la otra dirección sobra algo, ¿sí? Hay un vuelto, un cambio, como se le conoce, justamente va a ir a otra dirección, ¿sí? Y lo que tiene de interesante Blockchain es que Blockchain tiene un identificador para esto. Hay diferentes técnicas que se utilizan para ir identificando estos cambios, pero justamente en el caso de Blockchain ya tiene esa identificación. Entonces está bueno porque yo puedo decir, bueno, listo. Claro, eso te iba a decir, pero en este caso no lo va a identificar porque justamente no Sí, tiene, no no tiene tiene dos vuelto. direcciones, exactamente, no tiene un vuelto. Pero fíjense cómo la misma transacción yo la puedo ver desde otro exchange que me permite ver toda la misma información organizado de otra forma, nada más. Pero fíjense que acá yo tengo las 202, creo que decía ahí arriba, transacción, o sea, direcciones que se utilizaron para hacer una transferencia. Y del otro lado está la dirección de salida o quién recibió, ¿sí? Inclusive más arriba está toda la información de, bueno, cuánto es lo que se envió, cuánto se pagó, en qué horario se hizo. Toda la información está expuesta. Eso es lo bueno que tiene cada uno de los diferentes exploradores de bloques que a mí me van a permitir ver información. Si querés irte al explorador como Sí, tal Mati. en Blockchain, y ahí le buscamos otra transacción para mostrarle esto de el UTXO, solo para que vean la Dale, dale. diferencia. Y cómo marca el cambio, entiendo, querés mostrar, Mati, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí arriba en Bitcoin, exactamente. Ahí nomás. Sí, Y abajo tenés las transacciones, así como vimos hoy con cuadritos, pero lo vamos a ver en las transacciones. Ahí te vas a transacciones, justamente la flechita, y ahí se van a ver todas las transacciones que están ocurriendo actualmente. Ahí tenemos todas las transacciones que están habiendo. Cantidad de salidas esas. Fíjate que todas tienen dos, entonces esas nos sirven. dale, Entonces entramos a vos cualquiera. entras a cualquiera, sí, cualquiera. Y fíjense cómo yo voy a poder ver toda la información Acá. y está esto, ¿ven? En este caso está traducido al español, entonces ahí se ve como, bueno, listo, yo tengo la billetera principal que es la que envía la de entrada y después tenemos las de salidas que son dos. ¿Y por qué hay de salida dos? Porque justamente hay una que es justamente, en este caso justamente se manda un up return, que es un mensaje, es algo muy técnico dentro de la blockchain, Justo pero agarramos un caso hay... que... Sí, 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 pero fíjense que la dirección de arriba nos dice que es el cambio. Y si nos ponemos a ver más, prestarle atención, la dirección de entrada y la dirección de salida son las mismas. Entonces, claro, sí o sí va a ser el cambio, porque justamente yo envío algo y el cambio me lo guardo en mi propia billetera, ¿sí? Es como la analogía dentro de cuando yo, por ejemplo, voy al kiosco, le pago con un billete más grande, me da el cambio y lo vuelvo a guardar en la billetera. En este caso sería la misma analogía. ¿Sí? Entonces, a eso así sirve o así se analiza en el mundo de Bitcoin, cosa que es muy diferente de, como decía Lucho, el tema de Ethereum, que solo vos sale de tu dirección y se envía a la otra dirección lo que vos querés enviar y no hay cambio, ¿sí? Ethereum funciona más parecido a los A los a, a- bancos. a las billeteras, claro, a los bancos, a los CBU, que uno va y viene, pero no hay cambios, no. Es esa dirección Es y exacto.
te da exacto y se vuelve exacto. Piénsenlo eso, como un sistema de billetes o monedas que tengo que ir agrupando para llegar a ese pago. Y el otro, piénsenlo como eso, como el banco, como la billetera virtual, CBU. Sí, y bueno, si querés mostrarle la de Tron, que es muy parecida ya a lo que es A la de la Ethereum. de Ethereum. Entonces, nada, fíjense cómo tiene el mismo modelo de información, tiene todas las transacciones que fueron ocurriendo, los bloques que fueron ocurriendo, las direcciones, o sea, toda la información está y que eso es lo bueno de cripto en sí, porque como les dijimos, la blockchain es pública, entonces vos podés ver toda la información. ¿Hay mucha información? Sí, hay mucha información y hay que tener las herramientas necesarias o los conocimientos para poder analizar. Pero después está todo publicado, uno puede tomarse el tiempo e ir tratando de entender qué es. Pero fíjense cómo acá uno puede ver, inclusive, por ejemplo, en este caso lo que estamos mostrando son los proyectos, la evaluación, toda la información que uno puede tener en cuenta de cada uno de los tokens que fueron creados en esa red, el top de las diferentes monedas y sus valores. O sea, toda la información está pública. Ustedes tienen que ir entendiendo y decir, bueno, listo, a ver, tengo una dirección que empieza con T. Entonces esa representa a Tron. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar en Tronscan. Tengo una dirección que empieza con 0x. Voy, la reviso porque sé que puede ser de Ethereum, voy, reviso en el Etherscan. No, no me funciona en Ethereum. Ah, bueno, entonces voy a la billetera de Polygon, por ejemplo, si querés mostrarla mientras tanto. La de Polygon es Muy otra moneda, otra red, pero que también empieza de la misma manera. Entonces digo, bueno, listo, puedo venir y probar acá. No, no me funciona acá porque la información, la dirección no pertenece ni a Ethereum ni a Polygon. Bueno, listo, me voy a la de BNB. Entonces, nada, eso es No la tengo acá, cuestión pero no, no, no importa, no importa, pero digo, o sea, es eso, uno va empezando a entender eso, o sea, a ver, bueno, listo, primero, ¿qué voy a mirar dentro de la información que tengo? ¿Tengo una dirección o tengo un hash de transacción? Tengo un hash de transacción. Bueno, primero lo tiro a un explorador de bloques multichain, porque yo sé que por ahí blockchain, mempool o cualquier otro me va a decir qué información tenemos. Perdón, mempool no, porque mempool es de Bitcoin, pero bueno, voy a tirarle a ese. Me va a decir, como hoy puso Lucho, la transacción que había traído a mempool, la puso en blockchain y le decía esto pertenece a la red de Bitcoin. ¿Era esa la que vos estabas buscando? Sí, esa era. Entonces ahí listo. Entrás ahí y ahí empezás a ver la información. Así funciona esto. El tema es uno, bueno, listo. Ya tengo la transacción. Ahora voy a ver qué información hay dentro de esa transacción. Las direcciones de entrada, las direcciones de salida, los montos que se enviaron. Y también siempre entendiendo el contexto de qué estoy analizando. No es lo mismo analizar, por ejemplo, el robo de fondos de un exchange que yo voy a querer saber los fondos hacia dónde fueron, es decir, mirar todo hacia adelante, que por ejemplo la compra de un bien, por ejemplo, por no dar ejemplos muy exactos, sino la compra de un bien, yo quiero saber de dónde vinieron esos fondos, porque no sé, compraron droga, entonces listo, yo quiero saber quién es el que compró esa droga, ¿sí? Entonces nada. Y para eso, justamente, si querés pasarlo, no hay drama, tenemos estas herramientas que tienen inteligencia integrada. ¿Por qué inteligencia? Y no, no es una mala palabra, sino que justamente es información que van recolectando a través de herramientas o técnicas de investigación, como el OSINT, por ejemplo, que es justamente esta inteligencia en fuentes abiertas, es decir, todo lo que está público dentro del Internet, yo puedo ir recolectando la información y de esa manera saber que, por ejemplo, esta dirección es reconocida de que pertenece a, por ejemplo, el exchange de Binance, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta diferencia de yo tengo un explorador de bloques que a mí solo me muestra una dirección que dice letras y números, a un explorador de bloques que tiene ya información recolectada, que inclusive lo vieron con Etherscan. Etherscan tiene una pequeña inteligencia donde ya va recolectando información de diferentes servicios que ya los tienen reconocidos. Entonces dice, esta billetera pertenece a, por ejemplo, este minero. Entonces, nada, esa información está buena.
En el caso de herramientas como TRM, Chainalysis, Elliptic y Arkham, son herramientas que justamente tienen otro nivel más de recolección de información, donde justamente buscan tanto información publicada por los mismos servicios, información publicada por la comunidad, denuncias hechas por la comunidad, sanciones hechas por las organizaciones, como por ejemplo casos de billeteras relacionadas con terrorismo, narcotráfico y demás, lavado de dinero inclusive. Entonces, todas esas cosas va recolectando. Y cuando uno utiliza este tipo de herramientas, no solo te permite ver la información de la dirección, sino que también uno puede ir mapeando y hacer gráficos para poder ir relacionando las diferentes direcciones que van saliendo e inclusive poder armar un buen gráfico para explicar el recorrido de los fondos, por ejemplo, que eso es lo interesante que tienen estas herramientas. Ahora, hay herramientas de pago, como son las primeras tres que tenemos, que es TRM, Chainalysis y Elliptic, y después tenemos otras que son open source o abiertas hacia la comunidad de acceso libre, como les decía Lucho, que nosotros por lo menos la usamos mucho y recomendamos el uso porque tiene mucha información útil y que si yo quiero hacer un gráfico, yo por ejemplo, una vez que terminé de hacer mi gráfico, le puedo compartir a Lucho el enlace para que pueda ver. No lo va a poder modificar, pero sí lo va a poder ver e inclusive nos pasa a nosotros con la justicia, decir, bueno, listo, yo tengo la información de la causa, ya lo grafiqué, lo mostré, lo dejé ahí, pero siempre una prueba tiene que poder ser replicable, sí, eso vas a poder dar más cátedra vos, Lucho, pero la prueba siempre tiene que poder ser replicable para ser tomada como tal. Y qué mejor que yo poder compartirle el enlace del gráfico que yo hice y que el mismo fiscal, juez o los auxiliares puedan revisar y ver que lo que yo hice está bien, que eso es lo que está publicado en la blockchain y que en realidad sí los fondos fueron de A a B y no que fueron de A a C. Entonces, nada, toda esa información está pública, pero estas herramientas a mí me permiten darle otro nivel de profesionalismo a la hora de poder demostrar los hechos que sucedieron. Mati, incluso ahí complementando un poco lo que decís, que está buenísimo y también lo que podemos hacer si queremos presentar información en una investigación, como estamos hablando de una capa más que tiene una cierta inteligencia, una herramienta open source, podemos aportar y replicar eso mismo que buscamos con los exploradores de cadena y ir y buscar lo mismo que nos muestran las herramientas que en realidad básicamente toman la información de los distintos exploradores de cadena, que ahí justo en el chat vi, creo que Antonio había preguntado algo, si había alguna de las herramientas que recopilaban toda esta información de todos los exploradores de cadena. Bueno, estas son las que estamos viendo. Arkham es una herramienta pública, pero incluso podemos aportar también información de los exploradores de cadena, que es información pública. Obviamente necesitamos que en una causa judicial todos estén en las mismas condiciones y todos accedan a lo mismo, por lo cual Sí. estamos aportando información pública que cualquiera podría acceder. Tal cual, y fíjate la importancia de esto porque no solo uno tiene eso, esas letras y números en las cadenas, sino que también puede identificar, por ejemplo, como habíamos hablado al principio, un exchange. Entonces yo ya sé que esa dirección pertenece a un exchange y yo ya puedo agarrar y decirle a la justicia, bueno, mira, encontré que los fondos se fueron a un exchange y dice, no, pero eso está fuera del país, no, pero no importa. Es un exchange que colabora, que a mí me puede permitir pedirle esta y esta información. Necesito que me hagas un oficio, se lo mandamos, nos mandan la respuesta y empezamos a analizar y ahí podemos identificar a Matías, que era el que estaba cometiendo el delito. Entonces, nada, ahí es como esto a nosotros nos ayuda, porque si bien nosotros salimos del mundo fiduciario para poder ocultar nuestro caminito, como dicen los malos, pero en realidad nosotros después nos terminan dando más herramientas para poder seguir ese rastreo. Entonces, bueno, ahí está la importancia de esto de el conocer tu transacción, ¿no? ¿Te parece, Mati, avanzo? Sí, sí, sí. Acá si quieren, si les parece, Gaby, Mati, proyecto, dejo de compartir y Sí, vamos a Arkham directamente. Vamos a sí, Arkham, exactamente. Vamos a Arkham. una de nuestras estrellas. Un Muy linda segundito. herramienta de por sí. Ese sí que sin duda nos pasó que hubo épocas donde tuvimos problemas con otros exploradores
y Arkham fue el salvador, así que nada. Fíjense que lindo cómo cambia la gráfica de esto. Obviamente tienen las dos versiones, tanto verlo en oscuro como en claro, pero es un explorador de bloques que ya te dice que es Intel, dice, es justamente por esa inteligencia que tiene por detrás, que no solo a nosotros nos permite ver una dirección o una transacción o un bloque, sino que fíjense que ya nos dice busca una entidad, ¿sí? Entonces ahí yo ya puedo agarrar y empezar a buscar diferentes cosas. Pero bueno, esto no solo funciona como buscador, fíjense que tiene todas las redes y te nombra todas las redes que tiene disponible. Entonces ahí tenemos muchas cosas que nosotros podemos utilizar. Esto como, por ejemplo, como primer medida para yo poder decir, bueno, listo, tengo un hash de transacción, se lo tiro acá y ya me va a decir de qué entidad es de qué red es, y en base a eso puedo ir viendo, bueno, listo, ya sé que es de la red de Binance y ahí empiezo a ver, bueno, listo, primero la información. Si querés mostrarle alguna de las Oye, Mati, transacciones primero, ¿sí? así le mostramos la diferencia. La segunda, si querés, me llama mucho la atención, que Ay, perdón, dice que la de dice Binance. justamente Binance, exactamente. Entonces le mostramos esa y Dale. así de esa manera ellos pueden ver, qué suerte que hoy Cloudflare anda, punto y aparte. Sí, fue terrible Qué ayer. tema, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, fíjense cómo yo tengo desde, o sea, yo tenía un hash de transacción, ¿sí? Que me dice que es de la red de Optims. Entonces ahí Utimix. ya tenemos información ya importante porque no es una red muy común. Pero bueno, a ver, me dice que sale de la billetera de Binance, justamente es una hot wallet, entonces ya está identificado y que se va al contrato inteligente de Tether. Por lo visto, lo que hicieron es un intercambio de monedas. Entonces, nada, fíjense cómo toda esa información yo la puedo ver y obviamente yo puedo decir, bueno, listo, recibió tantos USDT. ¿Sí? Entonces, nada, toda esa información está pública y está en estas herramientas. Obviamente, para poder utilizarlas, yo tengo que poder primero tener acceso a la herramienta. ¿Cómo tienen acceso? Se registran con un correo y ya está, o sea, no es muy complicado. Después tenemos, ¿cómo es que se dice? Tenemos herramientas como el analizar. Para una persona que no tiene conocimientos de esto, el analizar tiene integrado una inteligencia artificial y a mí lo que va a hacer es explicarme de manera resumida qué pasó con esta transacción, ¿sí? Obviamente acá está en inglés, pero fíjense que dice que es un retiro de Binance justamente hacia desde la hot wallet de Binance hacia el contrato de el mismo USDT. Entonces, fíjense cómo acá te explica un poco todo, qué pasó de manera resumida. Obviamente en casos más puntuales te va a dar un poco más de información, pero para una persona que no entiende de esto, ya tenemos otra herramienta extra que no las conocíamos, ¿sí? Ahora bien, un poquito más arriba, creo que estaba, a ver, no, hasta ahí Sí, llega. Mati, decime. No, lo que ¿Querés podemos volvamos? hacer, Vemos claro, una etiqueta. exactamente, buscamos las etiquetas, así les mostramos. Fíjense que Está. acá nosotros Primero. podemos buscar por un montón de cosas. Si querés, metele, mandale Lucho, así les vas explicando Ahí vamos qué a Sí. chequear podemos la de buscar. Vitalik. Bueno, Claro. acá básicamente volvemos un cachito atrás para comentarles. En este caso, como ahí comentaba Mati, el concepto que tenemos de entidades, hay entidades que tienen etiquetas, ¿sí? Que a partir de una cierta inteligencia, ya esa dirección se verificó que corresponde a una determinada persona o a un determinado grupo, asociación, lo que sea, o incluso a billeteras de depósito de Binance. Acá, por ejemplo, entramos a las primeras, o sea, acá no estamos viendo en vivo, incluso en la PPT era uno de los casos que íbamos a tomar, pero en vivo, la billetera de Vitalik, que ahora me desapareció, pero Sí, podemos pero entrar a pones cualquiera. Vitalik. Sí, 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 Podés sí. escribirlo, entonces también ahí van viendo ellos. Ahí Acá está, podemos fíjense. entrar, ahí está. Podemos ver la posición, perdón, ay, perdón. Podemos ver
¿sí? En forma resumida, la posición de las distintas criptos y tokens que tiene Vitalik. Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, para alguno que no conozca, pueden ver la cantidad de, o sea, el tilde de verificado es el tilde que incluso hace poquito tuvimos en la Bitcoin, estuvo Mati Satko, que es representante en la TAM de Arkham, estuvo buenísima la charla. No sé si Aparte quedó es grabada. Argentina, Sí, bueno, sí, sí, dato más importante. es importante. Pero bueno, lo que él comentaba, incluso ahí en esa charla, esto de los mecanismos de etiquetado y este tilde de verificación, que es un tilde de verificado por parte de Arkham, básicamente que está verificado que corresponde a Vitalik Buterin, esa etiqueta. ¿Sí? Acá están el resumen en dólares de la cantidad de posición que tiene Vitalik, ¿sí? Incluso se pueden ver las redes sociales también, eso es súper importante. Y más abajo, vean que está la cantidad de token que tiene, ¿sí? El tipo, el activo que tiene y cuál es el precio actualmente, ¿sí? Incluso si quieren ver la participación por cadena, pueden ver cada blockchain en cuál de esas blockchain tiene fondos, Vitalik, de esas cripto o de esos tokens, ¿sí? Incluso pueden ver la proporción en gráficos de las distintas criptos y tokens, dónde está distribuida, si la tienen en qué exchange, si están depositados esos fondos. Pero bueno, a ver, un segundito que quiero correr esta ventana acá. Lo que sí, más importante para cualquier tipo de investigación, ahora vamos a ver las opciones que están arriba. Ahí, Mati, si querés, Sí, voy mencionando y vamos mencionando. Acá lo que ustedes pueden ver en transferencias, fíjense que tiene un numerito 1 y 625. Bueno, acá básicamente tiene el historial de transacciones de las billeteras de las 10 adres que están etiquetadas de Vitalik y pueden ir eh, hoja por hoja viendo todas las transferencias. Fíjense que acá tienen, por ejemplo, la última transacción que hizo fue hace un día desde esta billetera que recibió fondos. Fíjense que está claro. en colorcito verde, el colorcito verde recibió fondos, ¿sí? El asta fue hacia su billetera, una de las billeteras que tiene etiquetada Vitalik. ¿Cuál fue el valor en cada que recibió? En este caso ahí, perdón. Y recibió este token Elmo, ¿sí? Estamos viéndolo en vivo. ¿Cuánto representa en dólares hoy? Sí, ese token. Bueno, así pueden ir viendo con todos los flujos de movimiento que tuvo estas 10 billeteras etiquetadas a Vitalik, ¿sí? Incluso si tienen varias opciones, pueden descargar estos movimientos y ver los datos en Claro. crudo, pero se los descarga, acá Mati, no sé si te pasa, te descarga solamente la visualización, tenés que ir hoja por hoja. Sí, 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 Eso, obviamente. Pero está bueno porque para una persona que es un poquito más técnica, ya tenés ese descargable y con eso podés empezar a trabajar y a procesar esa información y demás, cosa que por ahí te puede ser útil también, tener toda la información. Hay otros exploradores de bloques que también te permiten esto de vos agarrás y decís, bueno, yo tengo esta dirección y quiero saber todas las transacciones que tuvo. Listo, y agarrás y te descargas un CSV y con eso empezás a analizarlo con otras herramientas, como ser, por ejemplo, el mismo Excel o otras herramientas ya pagas o de mayor nivel para poder empezar a procesar la información, que es muy importante también. Sí, dato no menor que no les comentaba, al principio lo primero que les aparece es la cadena, ¿sí? ¿Qué blockchain se hizo esa operación? Fíjense en que las primeras son todas de Ethereum, está el loguito, hay una de Binance, una de Optimus creo que es, no sé si es Sí, Optimus o... Sí, Ethereum, casi todo en Ethereum tiene sentido, él es el fundador de Ethereum, calculo que tendrá sentido que opere en Ethereum, ¿no? sí, sí. Sentido común. Igual fíjate que tiene muchas recepciones también de gente que le manda ¿Qué le tokens, manda? ¿viste? Fíjate que Sí, por ahí le mandan o un montón o le mandan, fíjate como en este caso le mandan un un USDC USD. para decir, yo le mandé a Yo le mandé a Vitalik. Vitalik, sí, Entonces, sí, nada, es gracioso. Si querés podés mostrar, ya que estamos utilizando a Vitalik. la de Vitalik, podemos mostrar las dos herramientas que tiene. Si querés Dale, primero la de vamos. Visualizer y después la de rastreo. Exactamente así. Vamos a hacer un Fíjense poquito de que, magia. sí, exactamente. Qué tiene de interesante Arkham? Que justamente tiene dos herramientas muy copadas. Tanto la herramienta de visualizador, que era como yo les comentaba que hay algunos diferentes exploradores de bloques con inteligencia que tienen esto de que te permiten mostrar justamente de una manera gráfica con quién interactúo. En este caso, acá no se ven fondos, no se ven las monedas,
no se ven muchas cosas, sino que más que nada con quién transaccionó. Sí se van a ver las redes y demás que se utilizaron, pero no se ve en sí el contenido de cada una de las transacciones. Te va a mostrar la cantidad de transferencias que son cada liñita, tanto de entrada como de salida, pero no te va a mostrar en sí los fondos que se movieron, ¿sí? Esto es solo para hacer, por ejemplo, gráficos, perdón, justamente visualizables de con quién transaccionó. Nada más que eso. Obviamente uno puede ir trayendo más direcciones para poder ir agregando al gráfico con quiénes mis personajes de interés que yo quiera mostrar. Pero esto es solo para mostrar gráficamente. Ahora, si querés mostrar otra vez, volver a Vitalik Sí. y... Ahí, Mati, te complemento una cosita. Sí, Perdón, ahí ustedes lo que están viendo, o sea, en el centro están las direcciones que están etiquetadas de Vitalik y todo lo que ven alrededor son todas las billeteras con las que interactúo. Fíjense que tienen linitas en verde y en rojo. Las que son en verde son exactamente. ingresos de fondos, las que son en rojo son retiros. Incluso, fíjense, lo que pueden hacer, acá se nos va a dificultar un poco. Pero quedarse solamente y empezar a hacer una división que ya Arjan lo muestra, lo separa cuando nivel. Este gráfico es muy complejo, pero pueden empezar a separar todo lo que son los retiros, por un lado, ¿sí? Retiros, 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 y todos los que son ingresos por el otro, y se quedan con ingresos y retiro. Y ya ahí Claro, ya saben con cuáles billeteras hizo el retiro de fondos para empezar a trasear hacia adelante, o pueden trasear si quieren hacia atrás también, con los ingresos. claro, claro, claro. Bueno, Mati, vuelvo, ¿te parece? Acá. Sí, y ahora Al tenemos tracer. justamente exactamente el tracer o la herramienta de rastreo que va a ser diferente a la anterior, porque si bien a mí me va a mostrar justamente un poco más, más gráfico, pero no tanto como el anterior, en el sentido de que no van a ser redonditos ni nada. Pero acá lo que voy a tener es justamente poder hacer el seguimiento de los fondos, ver los detalles de cuántas transacciones hubo entre una dirección y otra, y además de eso, los montos que se fueron moviendo, ¿sí? Y lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, yo puedo ver hacia atrás quién le envió o hacia adelante, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo tengo las dos opciones y yo puedo ver, ah, mira, acá Vitalik se autoenvió a diferentes billeteras que ya están identificadas como de Vitalik, ¿sí? Entonces, fíjense cómo yo acá puedo ver todo. E inclusive dentro de cuando uno se posiciona en uno de los cuadritos, eso, abajo aparecen diferentes herramientas. ¿Sí? Cuando uno está, digamos, apoyando, si querés, apoyarle sobre la central, que era la primera que estábamos trabajando, Sí, obvio. Un segundito. esa, ahí Ahí está. está. Fíjense cómo tiene una flecha hacia la derecha, una hacia la izquierda, tiene el simbolito justamente del visualizer, entonces eso mismo yo lo puedo llevar al visualizer, puedo sacarla con la X o puedo activar con la campanita esa, puedo activar notificaciones. Todas esas cosas a mí me permite ver. Si yo quiero, por ejemplo, hago clic en una que todavía no me muestra las transacciones para adelante o no me muestra para atrás, yo puedo hacerle clic y me va a agregar la principal de esa y para adelante o para atrás. Y después de eso yo puedo agarrar y empezar a traer más para adelante o más para atrás los fondos y las direcciones con las que transaccionó. Pero fíjense cómo acá yo ya tengo información de montos, monedas, redes que se fueron transaccionando y con esto yo puedo hacer un análisis completo de la blockchain, pero ya con inteligencia. ¿Por qué? Porque yo ya puedo saber, bueno, listo. Vitalik le mandó a, en este caso, Metuselah. Entonces, nosotros sabemos que le mandó fondos ahí, no fue directo porque fíjense que hay una línea porque él sacó una de las direcciones. Entonces, fíjense cómo todo esto se va interrelacionando y se va conectando y bueno, listo. Yo puedo ir haciendo el análisis puntual de cada cosa y ir tratando de explicar y demostrar. Y después, como yo les decía hoy, una vez que yo ya terminé de hacer todo mi gráfico, fíjense que arriba dice, hay un cuadradito en celeste, medio azul, clarito, que dice Compartir. primero tenemos el compartir, pero por el otro lado tenemos el rastreo que dice privado hacia la mano Ah, derecha, que dice sí, esto. rastreo privado. Entonces yo actualmente lo tengo en privado, lo puedo hacer visible y después de eso se me habilita el compartir
Y ahí yo digo, bueno, listo, ese link que yo tengo, yo se lo puedo mandar a quien yo necesite para que vea, ya sea para que vea lo que yo hice y me ayude, o para que vea lo que yo hice y entienda lo que yo estoy tratando de explicarle, por ejemplo, en un informe. ¿Sí? Entonces, todo eso está muy bueno y obviamente que si yo tengo una dirección puntual que yo sé que está relacionada, yo puedo agarrar y meterla acá a la dirección en el buscador que dice añadir dirección, yo puedo escribir la dirección que yo tengo, copiarla y una vez que yo la agrego, puedo ir tratar de mechar a ver y decir, bueno, listo, sí, los fondos fueron para acá, hay relación entre esta dirección y esta dirección, toda esa información está buena. Ahora, no sé si querés agregar algo más o volvemos al inicio No, y les no, mostramos las otras entidades que se pueden ver. no, Mati, acá para complementarte ahí un poco lo que decías, que estamos viendo el caso de una de de las direcciones de Vitalik, la flechita, sí, fíjense que está el monto y la cantidad de operaciones. Está el monto que transfirió y la cantidad. Uno acá hizo una operación por este valor, ¿sí? No, no sé si la puedo señalar, no, no me deja señalarla, me mueve el gráfico, pero fíjense que desde la dirección de Vitalik hacia arriba, la primera de arriba, hacia la derecha, que empieza con 0xF369, hizo una operación por este importe, ¿sí? Incluso podrían ir a esta entidad, ¿sí? Que ahí me posicioné, y obtener los flujos de esta entidad y seguir el gráfico a través de la entidad que sigue y Sí, empezar a agregar toda la interacción que hay con otras entidades, ¿sí? Y el claro, gráfico se va tornando cada vez más inclusive complejo. inclusive si querés ver los detalles de la transacción, si vos haces clic Doble en clic. uno de los caminitos, sí, ya te Sí. muestra la información de, bueno, listo, es de esta dirección a esta dirección, se movió esto, se pagó esto. Toda esa información está también como un explorador de bloques normal, ¿sí? Entonces, tenemos mucha información que no solo me la dan los exploradores, sino que esto también tiene otra integración, como por ejemplo la inteligencia esa que le agrega etiquetas y me dice, no, mira, si bien esta dirección empieza con 0x tanto, pero en realidad pertenece a Code Protocol, por ejemplo. Entonces, nada, ahí yo tengo que, bueno, listo, voy a inclusive, si uno hace clic en una entidad, uno puede ver un poco de información de eso. O sea, toda la información está disponible, estos te dan la información que está bueno. Obviamente después uno tiene que tratar de también alimentar esa información con búsquedas en internet, haciendo preguntas en las inteligencias artificiales para que también me recolecten información. O sea, hay muchas técnicas, muchas formas, pero bueno, estas herramientas a mí lo que me ayudan es justamente poder organizar la información que yo tengo, graficarla, poder explicarla de una manera visual y después obviamente bajarlo a un informe para que quede bien explicado. Ahí, Mati, te complemento un cachito. Yo en lo personal lo que hago para que me sea más sencilla la investigación, primero me voy al visualizer, sí, que veíamos antes, identifico cuáles son las billeteras que me interesa seguir, porque se puede identificar un cierto patrón, y sobre esas billeteras, cuando voy al tracer acá, agrego esas billeteras, por si tiene mucha interacción, obviamente, y voy haciendo toda la ruta, el camino, el follow the money, ¿sí? Sobre esas direcciones, o sea, para básicamente focalizar en lo que me interesa ver cuando hay mucha cantidad de billeteras. Cuando hay pocas, el traseo no es muy complicado, Claro. sinceramente. Bueno, acá ¿Querés cierro, volver a, sí, Mati. todas esas si querés cerrar? Dale, Y ahí si está. querés volver al intelligence, sí. Ya, bueno, ahí está bien. Ahí desde el buscador ya lo puedes ir mostrando. Bueno, acá podemos ingresar incluso otra etiqueta, esta, incluso la habíamos mencionado ahí en la presentación, que es de la slide que sigue. Esta, por ejemplo, es una entidad, ¿sí? Que tiene 613 direcciones, que fue etiquetada por Arkham, verificada, donde es una dirección del gobierno de los Estados Unidos, que es básicamente donde se incautan todos los fondos y se congelan, ¿sí? Cuando se está realizando una investigación y se sustraen los fondos a alguien que está siendo investigado, se congelan y van a billeteras de incautación. Incluso, Mati, vos participaste en el protocolo de incautación, en la redacción del protocolo Sí, de eh, acá de Argentina, de obviamente, Argentina, siempre de Argentina, de hablando, Argentina. Sí, sí, no, que estoy ya. pero sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, fue un lindo trabajo donde justamente se pensaba en cómo trabajar el tema del secuestro de los criptoactivos, pero pensando desde el lado justamente de
la persona que va a incautar, tanto el que tiene conocimiento en cripto como el que no tiene, y qué cosas tener en cuenta a la hora de la incautación, ¿sí? Si ya sabemos que en la investigación hay criptoactivos, entonces ya prepararse para eso, tener las diferentes billeteras para poder hacer el secuestro, saber, bueno, listo, si yo encuentro, a quién le aviso, a quién le puedo compartir y a quién no la información, o sea, todas esas cosas, las medidas de seguridad que hay que tener y demás, todo eso está explicado en ese protocolo creado por el Ministerio de Seguridad junto con el Ministerio Público Fiscal, entonces está bueno porque no solo es algo que rige para las fuerzas de seguridad, sino que también para los ministerios públicos fiscales, entonces todos están mancomunadamente pudiendo trabajar y decir, bueno, listo, tenemos esto, nos basamos en esto y de esa manera vamos a actuar así o asá cuando tengamos que prepararnos para los secuestros, ¿no? Ahí Mati pregunta en el chat si es público el protocolo. El link lo podemos Sí, buscar, se los compartimos, pero es público, está Sí, publicado. Sí, sí, lo sí, sí. pueden leer. Sí, sí, sí. Igual tiene una parte introductoria que es bastante conceptual y No, después va a lo está muy concreto. Sí. bueno. Está Sí, muy sí, bueno. sí. Sí. Ahí está, ahí Ahí lo mira. está, mando. ahí está. Espectacular. Gracias, genio. Bueno, bien. Si les parece, volvemos a la presentación así Y ahora sí, con ya los creo que temas tenemos que... que ir cerrando. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, denme un segundito que... Sí, ya ahí nos Mientras fanatizamos con aprovecho Arkham. a contestar una pregunta del chat que preguntaron si compró una persona, acá está, compró un humano de a pie con sus ahorros, los invirtió y puso en una billetera fría, es obligatorio declararlos, o cómo sería legalmente. Bueno, ese es otro desayuno que hacemos de tributario. Aviso, en la ONG tiene una clínica de orientación contable, así que también pueden escribir a la clínica de orientación contable. Está en la página nuestra de internet y ahí los van a, como en la clínica de legales lo atendemos abogados, en la clínica de contable los atienden contadores para preguntar el caso puntual, pero muy a grandes rasgos. Básicamente nosotros tenemos algo que es el impuesto celular, que es 15% entre la diferencia de la compra y la venta cuando uno declara. Y hoy en día la página de Arca para bienes personales tiene una parte que específicamente para declarar ahí, si yo quiero ponerlo a ver, la realidad es, si yo lo tengo en una billetera fría y no se lo quiero decir a nadie, eh, pero el tema es que en algún momento lo voy a querer usar y de repente si yo compré cuando era muy barato y ahora subió, tengo que justificar esos fondos, con lo cual AFIP Arca ahora ya habilitó esa parte. Nada, sí ahí es importante entender que de repente si yo tengo los fondos, bueno, acá preguntaron una billetera fría, pero yo tengo los fondos en el exchange, ¿cómo completar? Porque si yo pongo la dirección que me pasa el exchange, va a ser un montón de plata porque los exchange juntan todos los fondos de los clientes. Entonces está bueno consultar con un contador especializado el caso, pero sí, hoy en día nosotros tenemos legislación acerca de esto. Y listo. Bueno, bien, buenísimo. Volvemos a la presentación, hay un cachito, Gaby Mati, que bueno, esto recién vimos algunos ejemplos de etiqueta, habíamos traído algunos más para ver, incluso las tendencias que tiene Mercado Libre que está identificadas, hubo ahí un movimiento que hizo de venta hace un tiempo atrás, que Mati, Sí. en una charla vos incluso lo mencionaste, en Grupo Petersen creo que era. Y bueno, las tendencias de gobierno de El Salvador, pero bueno, no, vamos a avanzar porque me parece que si no. Bueno, técnicas de ofuscación de transacciones, ahí, Mati, si querés comentar, comento. Sí, sí, a ver, lo que hay que entender en esto es que justamente la ofuscación va a ser esa técnica de ocultar mi rastro en la blockchain, porque como habíamos dicho, esto es público, entonces todo el mundo lo puede ver. Y lo que hace la gente es justamente diferentes técnicas como lo que se ve ahí en pantalla, que es el mixer, de agarrar y mezclar los fondos con otros, o sea, mis monedas con otras, y después salen repartidas por un montón de direcciones y que yo no sé cuál es la mía, cuál es la tuya y cuál es la del otro. Entonces ahí con eso el que está investigando, cuando llega un mixer se complica la investigación porque yo no sé cuál es la dirección en la cual salieron los fondos del que yo estaba siguiendo, porque se juntaron con los de un montón de personas. Bueno, estas son cosas que pasan
son técnicas que se utilizan, no solo están los mixer, hay un montón de otras, pero bueno, hay algunas que son más sencillas de entender y de comprender, hay otras que no, pero está bueno que sepan que esto existe y bueno, las diferentes herramientas también te permiten algunas identificar, inclusive ya te agrupan, por ejemplo, diferentes direcciones porque utilizaron tal o cual técnica de ofuscación. Entonces eso está bueno porque ya te dan una inteligencia de mayor nivel. Obviamente las que más tienen eso son las pagas, pero bueno, el tema es esto de entender que existen estas técnicas de tratar de ocultar mi rastro dentro de la blockchain. No sé si querés agregar algo más, Lucho. Sí, que básicamente ahí, como bien comentaba, se dificulta la investigación, incluso los grupos que están delictivos más organizados pueden programar determinados movimientos para que incluso, ejemplo, recibe el smart contract que el programa recibe una cierta cantidad de fondos, hace una conversión a otras monedas, envía a otras direcciones, incluso ese smart contract las puede programar para que el envío no se haga todo al mismo tiempo. Porque ahí lo que está comentando Mati, que hay mixer que tienen ciertos patrones de comportamiento, podemos llegar a ver mediante alguna técnica de heurística o incluso probabilística, decir, bueno, entró en una hora, salió a cierta hora, todo junto, todas estas billeteras, y podés hacer el traceo de todas esas billeteras para verificar si en algún punto después hay alguna entidad de contacto que haya intervenido y que pueda llegar a servir para la investigación. Pero hay otros mixer que es bastante complejo el seguimiento. Pero eso solo, Mati. Si no, no me extiendo. Bien. Bueno, creo que ya pasamos a las estafas frecuentes bueno, que tuvimos en la clínica. Acá, Gaby, si querés, voy mencionando alguna. A ver si querés complementar Ahí, a ver, nosotros pusimos cosas que llegan y eso, cuando al principio de la charla Luciano consultó quién había sido víctima, un par levantaron manos, nada, para que sepan que realmente detrás de todas esas estafas hay una ingeniería social y uno a veces se siente tonto por haber caído, pero bueno, tienen todos estos puntos de común, ¿no? La ingeniería social, el apuro que uno tiene, todos los sentimientos, porque empiezan por las emociones. Nada, phishing es una de las que pasa mucho. De repente yo me metí en un enlace pensando que era mi billetera, que tenía que cambiar algo y de repente ese enlace era un enlace fake. Pasa mucho. De hecho, hay empresas específicamente que se relacionan, que las contratan para bajar scams. O sea, si yo de repente quiero entrar a veces a una página, es muy importante que yo ponga el o sea, que copie realmente el sitio web de la URL de la página, ¿sí? A veces yo lo pongo en el explorador en Google y la primera que me aparece anuncio me meto ahí y muchas veces esas son phishing. También a veces están escritos con algo que se llama letras del código cirílico, entonces yo no me Sí. doy cuenta y estoy entrando a otra página que es otra cosa, que es un scam. Pero cuando yo entro es igualita, igualita y el front de esa página se ve igual. Eso pasa mucho, nada, es importante estar muy atentos y no hacer nada apurado. Cuando me llega mail, mirar de quién es, o sea, porque a veces me puede llegar un mail que es de una entidad de tanto de cripto como no, puede ser de un banco, y de repente cuando yo voy a mirar el mail de dónde me están mandando, me doy cuenta que el dominio después del arroba es cualquier cosa, pero bueno, nada, es muy importante estar atentos. Suplantación de identidad también nos ha llegado a la clínica, gente que piensa que está hablando de repente con una influencer, nos pasa todo el tiempo en la ONG, en Instagram, todo el tiempo nos están creando cuentas fakes. Nada, obviamente las reportamos, nosotros tenemos todo con propiedad, o sea, todos nuestros logos y nuestro nombre, nada, anotado que es nuestro, entonces lo subimos, pero sí pasa mucho eso, que de repente cada dos por tres, por ejemplo, ayer sacaron tres cuentas fakes de Instagram que ya les estaban hablando a los usuarios, copiándonos exactamente, ofreciéndoles inversiones que obviamente la ONG jamás va a ofrecer ningún tipo de inversión y les va a dar ningún tipo de recomendación ni nada. Así que eso pasa mucho y de hecho lo vivimos en carne propia.
Así que si una cuenta de la ONG les dice invertí acá, no somos nosotros, es una cuenta fake. Después, bueno, los ataques de malware, eso de repente yo no tengo actualizado bien mi dispositivo, o no me di cuenta, o me metí en una página rara. Y también ha pasado dentro de la clínica que una persona había copiado en la SID de su billetera fría y la dejó en el bloc de notas de la computadora. Grave error, nunca dejen eso en un bloc de notas de la computadora. Y le dio la computadora al hijo para que juegue a los jueguitos. Y al año, cuando fue a buscar esa billetera fría y abrirla, se dio cuenta que le habían robado los fondos porque se le había metido un malware, había escaneado, había visto las 12 palabras y le habían robado todos los fondos. Estafa. Gaby, pero ahí te complemento. Hay incluso algunos ataques que parecen red sencillos, hasta tontos, pero que es o sea, malware que están instalados, quizás no nos damos cuenta, pero que incluso como ustedes copian su dirección su adre, hacen control C, y cuando hacen control V, pegan otra dirección, pegan y en realidad es otra dirección. Por lo cual la recomendación ahí es, cuando ustedes van a enviar fondos, copien la dirección en donde quieran, peguen el resultado de ese copiado y vean que sea la misma, porque hay veces que ustedes no se dan cuenta y hay un malware atrás que está reescribiendo e interpreta la longitud de una dirección y cuándo es un address y terminan enviando fondos quizás a otra cuenta. Sí, Eso ha chequen pasado. eso entero, porque muchas veces lo que pasa es, miro los tres primeros números y los últimos no, mírenla realmente entera, le pueden sacar una foto, comparar, pero tómense el tiempo, no hagan estas cosas apuradas. Después abajo, el hecho de las estafas románticas también ha pasado y han llegado a la clínica. Alguien que empieza a salir por una persona por internet y que de repente esta persona le comenta entre las múltiples cosas que tenían en la charla que había una plataforma que le daba ganancias extraordinarias. Quizás la persona dice, no, yo no tengo fondos para invertir acá, quédate tranquilo, yo te presto. Obviamente nunca se vio con esa persona. Y claro, uno pone plata en esa plataforma y a la hora de retirar esa plataforma no me va a dejar y me va a pedir más fondos. Entonces, como claro, hay una relación entre la persona que le recomendó y aparte le prestó, entre comillas, plata para invertir y se la quiere devolver, empieza a meter fondos hasta que nada, se da cuenta que es una estafa y eso también pasa mucho. Y la última, que es lo que está pasando, creo que es como que hay estafas como de moda, lamentablemente. Esto de, estoy mirando una página de Facebook, de Instagram, con algún anuncio, hay una muy conocida de las acciones de YPF, que es un fake, o sea, YPF no ofrece nada por ahí. Y nada, y se meten, te llama un falso asesor financiero y de repente vos tenés los fondos quizás en un banco, te hacen meterte, abrir una cuenta en una PSAB regulada, todo bien, pero la PSAB no tiene idea, y una vez que transforman los fondos de pesos, dólares a cripto, USDT, Bitcoin, lo que sea, los pasan a una billetera autocustodia en una plataforma que es todo mentira, acuérdense, ahí ya no tengo mis llaves privadas. Esperen que lo voy a hacer a Claudia Olivera, que se me le abrió el micrófono. Eh, y ya ahí perdí el control de los fondos y ahí es cuando desde la clínica hacemos este KYT que estuvimos viendo para ver si tocó algún exchange y se puede hacer algo, pero bueno, eso es lo que está pasando últimamente, muy resumido, y a lo que es importante que estén atentos. Gaby, una cosita de complemento y ya, si querés, ahí te. Que acá tengan en cuenta para cripto y no cripto, en general en lo financiero, cuando los contacta alguien y les prometen rendimientos de inversión que no existen en ningún activo en el mundo, no en cripto, en general. 30% en dólares mensual. No existen inversiones que tengan un retorno del 30% en forma mensual. ¿Cuánto es la tasa efectiva anual entonces? 3 por 12, o sea, es una locura. O sea, sospechen incluso lo más importante es esto, de rendimientos elevados que generalmente atrás terminan siendo proyectos que son estafas. Sí, entender cuál es el modelo de negocio, ¿no? Por detrás, porque algo que me da un 1% diario en dólares, o sea, es irrisorio. eh, es algo ilícito lo que está haciendo, o sea, porque no hay chance. Entonces, realmente estos modelos de negocio, de esquemas Ponzi, de vas a ganar un 1% todos los días, que lo vimos en la estafa de Rainbow, de la de San Pedro, nada, no existe. O sea, más allá de que de repente activos como Bitcoin y Ethereum han subido y han bajado más de un 1% diario, eso no es algo lineal, o sea, no viene Vitalik que te dice compré Ethereum que te vas a llevar un 1% diario, ni Satoshi Nakamoto, ni nadie. Entonces,
Ahí es importante y por eso está énfasis que hacemos desde la ONG en la educación y ver todas las posibilidades y ver realmente cómo funcionan. Y ahí me callo. Perdón, ahí estaba compartiendo el link, que no sé si lo hice bien, de la charla ahí que hacíamos referencia de Mati y tuya, Gaby, del grupo Petersen. No sé si lo copió bien, pero ahí lo Sí. estoy pasando de vuelta, no, no sé. No, bueno, no importa. Ahora lo vemos. Mira, ahí preguntan si CoinDepo es buena plataforma. Y mira, ahí la verdad lo que yo recomiendo es, no la conozco. El ¿CoinGecko no nombre, será? no, CoinDepo. El Coin nombre ya me Depot. parece sospechoso, Sí, pero no. el O sea, Depo. lo que sí Sí, pero Depositá no tus retirar. monedas. Lo que sí estoy casi segura que no está inscrita en el registro de la CNB de Oriente. El tema es, ustedes piensan que si ustedes invierten en alguna plataforma que no está inscrita en el registro de la CNB, la CNB tiene un registro que es público con todas las PCAB registradas. Dentro de ese registro hay entidades que son de afuera, que se abrieron una sucursal acá y que justamente tienen una normativa que es la 1058 que lo que hace es proteger justamente al inversor y a que si yo tengo, piensen que son empresas, entonces si yo en la empresa, cualquier empresa de cualquier cosa, puede haber un incumplimiento y yo tengo que ir a litigar porque pasó algo, voy a tener que ir a litigar a Oriente. Y técnicamente las empresas de afuera tienen que inscribirse en ese registro para ofrecerle sus servicios a los ciudadanos argentinos. Entonces yo lo primero que haría es primero ver si la empresa está inscrita en el registro de la CNB, básicamente porque si tengo un incumplimiento voy a tener un domicilio en donde litigar, ir por consumidor o ver de resolver el problema. Si yo tengo la empresa en el Oriente y tengo algún problema, es carísimo ir a buscar un abogado en Hong Kong para intentar ver algo que ni siquiera... acuérdense, es muy importante verificar, o sea, yo no sé si es un scam o no. Ya el nombre me parece dudoso, no quiero sesgar, quizás es una plataforma impecable en Medio Oriente, pero es eso, si tenés algún incumplimiento, acordate siempre know your case, know your coin, si no tenés tus claves, no tenés tus monedas, estás depositando en un tercero de confianza del otro lado del mundo. Bueno, Mati, ahí no sé si querés comentar un poco en forma resumida el hackeo a Sí, Bybit que hubo este año. si querés, le comparto rápido y los muestro. Dale, sí. Dale. Dame un segundo que. Así, Ahí está. screen. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, sí. Excelente. Bueno, fíjense, la idea de mostrar esto es, ocurrió un hackeo a principio de año a un exchange muy conocido y muy grande, que es Bybit justamente, en donde lo que hicieron fue justamente un poco todas estas técnicas que habíamos hablado antes, que les comentaban Gaby y Lucho, que es justamente hacer OSINT, hacer ingeniería y demás para primero conocer cómo funciona todo el entorno interno de este exchange. ¿Y qué pasa? El exchange tenía billeteras que son multifirma, es decir, que tienen un mayor nivel de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hacían con esto? Lo que hicieron fue atacar y crear una falsa verificación, que justamente es donde empieza todo esto, donde el hacker lo que hace es pasarle una validación falsa a las billeteras, que es un contrato inteligente en sí, y luego de eso lo que hace es empezar a robar los fondos. Fíjense cómo de acá se empiezan a mover los fondos, le roban el dinero y se empieza a hacer ramificaciones. Fíjense que acá ya está todo inclusive identificado. Cuando se empezó todo este análisis, esto eran direcciones nomás, no tenían ninguna carita, ningún simbolito, no había explicación, sino que eran direcciones que se habían recibido fondos, recibido, y después fueron terminando siendo identificadas. Pero lo que tiene de interesante es que, por ejemplo, se hicieron tratos con diferentes entidades que ya estaban conocidas como DexRouter, y después también tenemos algunos servicios justamente ya reconocidos que lo que hacen es permitirte el cambio de blockchain justamente. Entonces, yo tengo fondos que venían de un tipo de moneda y después terminan haciendo cambio a otro tipo de moneda. Y lo que tiene de interesante este caso es que justamente venía relacionado no solo con
porque la entidad que fue la que se encargó de hacer todo este hackeo fue justamente Lazarus, que es un grupo de hackeo norcoreano, y que después tenía relación justamente con un hackeo que se había hecho años anteriores, ¿sí? A otros exchange, ¿sí? Que estaban relacionados, y no solo fue en este caso sino que también estaban relacionados con otro hackeo anterior que había sido justamente a Binex. Entonces fíjense cómo en un gráfico yo puedo mostrar la relación de tres hackeos diferentes que se habían hecho y cómo puede ser, en este caso era Pemex, el otro, como les dije, era Bybit, que era donde empezamos, y después Binex. Fíjense cómo por una dirección, una billetera, yo puedo terminar relacionando diferentes causas, por ejemplo, haciendo solo un rastreo. Y fíjense como, por ejemplo, yo acá mostré, este era el hacker que había hecho o sea, este era el que actuó, pero recibió de acá y a la vez recibió de direcciones que venían de Binance. Entonces, bueno, listo, yo digo, recibió fondos de Binance, le pregunta a Binance quién fue el usuario que le mandó y de ahí vamos para adelante a ver. Obviamente no van a utilizar una billetera de ellos, van a utilizar una mula, pero esa mula tiene el registro de, por ejemplo, las IP que se utilizaron, de los datos de Know Your Customer que habíamos hablado antes de cómo se identificaron y demás. Entonces, toda esa información, los dispositivos que se utilizaron para poder loguearse, toda esa información yo la puedo obtener de este gráfico. Entonces, está bueno porque a mí me permite justamente hacer un análisis completo, poder identificar, hacer el rastreo de dónde vienen y hacia dónde van los fondos. Y con esto puedo obviamente informar a la justicia y decirle, bueno, necesito que me liberen diferentes oficios para pedirle información a esta entidad, a esta entidad, a esta entidad, y con esa información empezar a entender más de quién está detrás de todo esto. Así que nada, es un caso muy interesante que ocurrió este año, que me tomé el trabajo de analizar y que obviamente esto no solo se hace con un explorador de bloques, hay que hacer OSINT, como les había dicho, de empezar a recolectar información de otras fuentes, o sea, ver a ver si hay otras personas que ya publicaron algo, si el mismo exchange informó algo, entonces yo puedo saber, bueno, listo, no solo estaba metida esta dirección, sino también esta, o tuvo problemas con tal entidad, entonces capaz ahí también hay una relación, ver a ver, bueno, en Google qué encuentro sobre esto, en alguna inteligencia artificial investigativa, qué encuentro sobre esto, qué información, qué relación hay con casos anteriores, por patrones de transferencias o demás. Entonces, toda esa información está disponible en Internet. Lo único que yo tengo que hacer es tomarme el tiempo de analizar todo lo que encuentro y empezar a tratar de explicar qué es lo que sucedió. Así que bueno, nada, espero que les interese el tema. Es muy bueno, el conocer la transacción es algo muy, para mí por lo menos muy apasionante porque te permite saber muchas cosas que en el mundo fiduciario por ahí una persona a pie no puede saberlo. En cambio acá nosotros cualquiera puede acceder a esta información porque como la blockchain es pública y estas herramientas, por ejemplo, como Arkham, que son de libre acceso, entonces yo también puedo agarrar y registrarme y empezar a revisar la blockchain y ver toda la información y no tengo que estar pidiendo la información a ninguna entidad bancaria o a la justicia que por ahí esa información no me la va a dar. Esto está público y yo puedo acceder, revisar, analizar y también sacar mis propias conclusiones. Por ejemplo, como lo decía Lucho, yo quiero invertir en tal lugar. Busco acá a ver si está identificado y digo, a ver, pero mirá, acá el único dueño de todos los fondos están guardados en esta billetera. Y está reportada como que pertenece, que recibió fondos de, no sé, terrorismo. Entonces, ¿por qué este contrato inteligente o este proyecto tiene relación con terrorismo y yo estoy justo por invertir? Capaz que inclusive me termine causando un problema a mí por meter plata y que después encima de eso va al terrorismo de nuevo. Entonces, nada, todo eso uno puede analizar con esto, como les mostrábamos en un slide anterior, de que inclusive hasta se puede identificar billeteras de ya reportadas como terrorismo como las de Hamas. Entonces, nada.
hay un montón de cosas que se pueden hacer con esto. Es cuestión de tomarse el tiempo de ir entendiendo cómo funciona, pero es excelente. Bien, y ahí, y aparte en tiempo real, o sea, a mí me Sí, tocó este año viajar a El Salvador por un evento que organizó la Senat, que es la Comisión Nacional de Activos Digitales, se llama ya, y justamente uno de los paneles es ¿por qué no es buena idea? O sea, después de todo lo que vimos, ¿les parece buena idea lavar activos con Bitcoin o con cripto que queda registrado en registros inmutables todo lo que hice y que las tecnologías de trazabilidad, si nosotros vamos de acá 5 años para atrás, no nada que ver lo que había y hoy en día cada vez avanza más y más rápido. Así que nada, es eso, súper trazable y en tiempo real. Y después alguien preguntó cuál sería el concepto sí. de mula en estos casos, que puede ser para casos de cripto o casos para dinero fiduciario, que pasa mucho, de que a veces van a determinadas personas que no tienen el entendimiento o le pagan por abrirse una cuenta de repente en algún lugar, en alguna entidad y después le usan la cuenta y la persona no tiene idea que en el medio, con esa cuenta que le abrieron a su nombre, están cometiendo ilícitos y están recibiendo los fondos en nombre de alguien que le abrieron una cuenta y que no sabe ni por qué es y capaz le pagaron, no sé, 2.000 pesos y después está en un grave problema. Pero bueno, y eso es algo que está pasando mucho, tanto en el mundo cripto como en el mundo, sistema financiero tradicional, esto de cuentas mula pasa muchísimo, por eso es importante estar bien atentos. Bueno, no sé si quieren algo más. Ya estamos llegando al final, nos extendimos un poco. Pero bueno, nada, muchas gracias por venir. Mati, no sé si quieres contar algo más. Lu, ahí está el cartel de muchas gracias. Síganos Sí, en Exactamente. las actividades de la ONG, se pueden meter en Instagram, en internet, en nuestro sitio web, en nuestro canal de YouTube. Hay un montón de charlas, todas estas charlas. Está seguramente la semana que viene, va a quedar grabadas. Si se quieren hacer socio, ahí está absolutamente todos los datos que está publicando Luciano. Pueden escanear el QR. Y nada, el 28 tenemos otro desayuno de legales acerca de lo que es organizaciones descentralizadas. Así que nada, seguramente a partir de mañana pasado ya sacamos la gráfica. Así que bueno, y los esperamos y le paso la palabra a Mati y a Lu para que saluden. bueno, No, más que nada, Mati. perdón, Lucho, sí, métele. No, solamente agradecer el espacio y, bueno, compartir Gaby con vos y Mati, la verdad estuvo muy interesante. Nos extendimos un poquito, pero me parece que fue bastante bueno el desayuno. Se nos quedaron. Sí, tal cual. Sí. O sea, primero que nada, agradecerte, Gaby y Lucho, por la paciencia y por esta buena oportunidad muy linda. Y nada, fíjate que empezamos con un número y nos estamos yendo con un número bastante acercado, así que fue interesante para la gente, eso está bueno. Y bueno, cualquier duda que tengan, obviamente tienen justamente a la ONG para poder hacer las consultas, así que aprovechen. Y si conocen algún caso de alguien que haya sido víctima, obviamente mándenlos a la clínica para que puedan ser asesorados de manera correcta y prevenir justamente todo este tipo de situaciones y que no estén lamentándose después. Entonces, nada, si pueden compartir también estas cosas, ayudan para que se prevenga de que otras personas puedan ser víctimas. Así que nada, gracias a todos Bueno, por muchas gracias participar. a todos y bueno, los esperamos en las próximas ediciones. Marta, quédate, así hablamos un ratito. Dale. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias a todos, saludos.